Bueno, muchas gracias por seguir aquí. Está acabándose ya esta feria, nos quedan muy pocos días y pues queríamos terminar bien, queríamos terminar con Castalia, queríamos terminar con Emiliano, con amigos que nos han acompañado a lo largo del año aquí en la Alameda y en las ferias que hemos hecho en otros lugares. Más que hablar de la superficie más honda, como mencionaba José Ramón ahorita, la idea es hablar un poquito pues, varios de los libros de Emiliano, que yo conozco al menos tres, porque el anterior, el que publicó Sexto Piso, nunca lo he visto, No creo que vale es la una pena. leyenda. No vale la pena. No, está bien que conozcas los tres que conoces. Pues hay tres libros que vale mucho la pena que conozcan ustedes, que están en una misma genealogía y que me gustaría que habláramos justamente de eso, de la genealogía de los libros, que es algo que has estado haciendo en los últimos días en redes sociales, con libros de otras personas, emparentando a autores que te gustan, pero me gustaría saber la genealogía de estos libros que tú has escrito en los últimos años, El cielo árido, Las tierras arrasadas y La superficie más honda, que me parece, además de lo importante que pueden tener los libros a la hora de leerlos, pues me parece que es mucho más interesante saber de dónde salieron para que ustedes puedan crearse una pequeña biblioteca con esa temática. O sea, si les gusta tal tono, tal entonación, tal estilo de un autor, que puedan así acercarse a leer estos libros, ¿no? Pues sí. Primero, buenas tardes, noches a todos. Gracias por quedarse y aguantar un poquito el frío. Gracias a la Brigada por haberme invitado este año a tantas cosas. Me encanta. Yo soy admirador del trabajo de la Brigada para leer en libertad, de lo que hacen, de cómo llevan los libros a lugares que nadie más los lleva y cómo ponen en contacto a las personas con quienes hacen los libros, que nadie más lo hace en México. Y bueno, ya pasando de ahí a hablar de lo que propone Ezra, de la genealogía de los tres libros, pues yo creo que fundamentalmente son libros que están emparentados entre sí por un asunto que es la violencia, básicamente, ¿no? Y sobre todo uno escribe a veces para tratar de entender ciertos aspectos que no nos quedan claros de la realidad, y creemos que escribiéndolos vamos a tener un aproximamiento distinto y vamos a entender cosas que no entendíamos. Yo por lo menos escribo, entre otras cosas escribo por eso, escribo por más cosas, también escribo porque creo que la literatura puede servir para que las sociedades y las personas veamos cosas que no veíamos antes, o que los gobiernos trataban de mantener ocultas, ¿no? Pero en esa búsqueda, al final escribí tres libros que tienen que ver con la violencia, cada uno de una manera diferente. La primera novela, El cielo árido, el tratamiento fue más directo, la violencia es el personaje central, es el personaje principal de la novela, y no hay mayor desdoblamiento que ese. La violencia está representada en la forma de ser y en la vida de ese personaje. Después, en Las tierras arrasadas, que es un libro sobre migración centroamericana, migrantes centroamericanos tratando de llegar a Estados Unidos a través de nuestro país. La violencia ya no es los personajes, sino lo que hace actuar a los personajes, lo que los hace migrar, lo que los hace secuestrar, lo que los condiciona a actuar de una manera u otra. Y en el último, en los relatos, en los cuentos de La superficie más honda, la violencia es más un ecosistema, es como el medio ambiente en el que puede suceder cualquier historia, y es cómo vivimos a la defensiva en un mundo en el que hemos permitido que la violencia lo domine todo, y ahora incluso se ha legalizado el día de ayer, en la madrugada, ¿no? En la Cámara de Senadores, la ley golpista. En este país sucedió un golpe de Estado ya con Calderón, y ahora se está legalizando ese golpe de Estado. Esa es la verdad, eso es lo que está sucediendo, y lo estamos permitiendo además. La violencia está ahí alrededor de todo y golpea y irrumpe en las historias. Todo eso quizá para entender yo una sola cosa básica que quizá tenía que haber sabido antes, que es que la violencia me parece que es como la energía, que no se crea ni se destruye, es constante, solamente se va mudando de un lugar a otro, y hay que saber de una grieta entre nosotros a otra. Hay sociedades que presumen de civilidad y que presumen de ser muy sanas, y nos ven a los mexicanos y dicen, ¿cómo puede ser que toleren esos niveles de violencia? Ellos toleran niveles de violencia iguales en otro lugar, en el lenguaje,
en diferentes espacios, ¿no? Entonces me interesaba, ahora me doy cuenta que lo que estaba buscando era rastrear la violencia, cómo se va escondiendo, cómo la vamos permitiendo y aceptando, y cómo podemos, por lo tanto, tratar de ponerle un freno, ¿no? Ahorita con lo que tú estabas contando de la descripción muy veloz de estas 3 novelas, estaba pensando en algo que decías ayer en una charla que tuviste con Juan Villoro. No lo dijiste tú, lo decía Villoro, pero quiero que lo pensemos. Pero lo decía Villoro citando a Guillermo Prieto. Entonces estamos haciendo una conexión ahí de varias cabezas, en donde Guillermo Prieto hablaba de escribir a México, ¿no? De crear a México a través de la literatura. Entonces me gustaría pensar en tu trabajo como escritor, como, es que, no sé, es escribir a México dentro de la violencia o para reflexionar a la violencia. Pues son muchos capas o niveles, digamos, ¿no? Yo creo que estudiar, lo peor que podemos hacer es negar la violencia, porque entonces va a seguir ahí tal y como está. Enfrentarla nos permite pensarla y tratar de modificar lo que nos genera y lo que nos hace la violencia, ¿no? En ese aspecto, bueno, remitiéndonos al siglo XIX, ayer después de la plática de Villoro platicamos más sobre ese tema y platicaba con otros amigos también, que es una pena todo lo que perdimos, todo lo que olvidamos de muchos pensadores del siglo XIX, que se proponían pensar un México de manera muy fidedigna y muy natural y muy comprometida. Hay pensadores en el siglo XIX que tenían una idea de México mejor que la que tienen nuestros políticos y muchos de nuestros pensadores intelectuales hoy en día. Yo me acordaba, ayer Villoro hablaba mucho de Prieto y de Altamirano. Para mí Otero es esencial, me parece que es una de las personas desde la izquierda más inteligente, de una izquierda particular, más inteligente que hubo en el siglo XIX en América Latina. Y creo que tendríamos que recuperar a muchos de los pensadores con el proyecto de país que tenían, con el compromiso de hacer un país mexicano de verdad, antes de que estuviéramos tan sometidos al poder de Estados Unidos. Intelectual digo, estábamos bien allá abajo, gracias. Intelectual y culturalmente había menos ataduras culturales a lo que se nos vende desde el extranjero, y eso permitía pensar una cultura nacional no solamente desde nuestro pasado remoto, sino desde lo que realmente somos, ver lo que somos y a partir de ahí construir. Una de las cosas que somos es esa violencia, todos, y me parece que hay que entenderla para poder entendernos como sociedad y tratar de modificar un poco la forma en la que funcionamos. En el desarrollo de estas 3 novelas, creo que ha habido un cambio en la forma en la que abordas la sociedad en la que estamos viviendo, y en el último libro, porque no los 3 son novelas, en el último libro, que es de cuentos, algo que a mí me interesa mucho es esa violencia no mencionada y que no es necesario nombrarla porque sabemos que está ahí, ¿no? No es explícita como en Las Tierras Arrasadas, y que me interesa que me digas cómo fue ese desarrollo y también cómo, no sé, porque no podemos platicar de eso, si este libro, ahora que te fuiste de viaje, ya salió también y cómo ha sido visto, porque al principio del año, cuando publicaste La Superficie Más Honda, era mi duda de cómo iba a ser recibido el libro fuera de un entorno en donde no vivan con la violencia como la vivimos nosotros. Bueno, no ha salido en otros lugares, fui a presentar la novela. Yo creo que uno de los poderes de la literatura y de la ficción es que no necesitas vivir en un lugar determinado para entenderlo. Podemos leer la Odisea o la Ilíada y no necesitamos estar medio desnudos y ir en un barco para entender que es un canto a la guerra y que la guerra significa toda la violencia que hay en esos libros. La idea justo de la literatura es que nos permite dejar un momento, cuando estamos leyendo podemos dejar un momento de ser la persona que somos todo el día, que es con la persona que convivimos todo el día, y ser ese otro que estamos leyendo, ¿no? Y ese acto de traslado, de poder estar en el otro, nos permite o da lugar a la empatía, y la empatía finalmente es lo que nos hace entender las circunstancias de vida de alguien más.
Entonces, yo no temo que un libro pueda ser entendido de una u otra manera. Lo que sí, claro, es que nos puede, a los que compartimos la realidad del escritor o de los personajes, nos puede impactar o afectar de manera mucho más directa o mucho más profunda, porque podemos reconocernos de manera mucho más fácil. Pero lo difícil, lo importante de la empatía, lo realmente interesante, es tratar de reconocernos no en el que nos resulta más sencillo, no en el que nos es más fácil reconocernos, sino en el que nos parece más difícil, en el que es más radical el acto de tratar de convertirse en él. Por eso a mí me interesa tanto entender a las víctimas como entender al victimario, ¿no? Y sobre el otro que me decías, el asunto de ese medio ambiente, para mí… por poner un ejemplo muy fácil y muy burdo, si ahorita ahí, a unos 10 metros de nosotros, hay un atraco y alguien le dispara a otra persona, me parece que lo que hay que entender no es ese momento del disparo para entender lo que sucedió en ese lugar. Hay que tratar de tender hilos hacia todas las direcciones posibles que llevan a ese momento que lo permite, que permite el asesinato en ese momento, ¿no? Pensemos si le damos la vuelta, los policías en Estados Unidos y los militares en México se han defendido cuando son acusados de haber cometido un crimen, que ahora ya ni siquiera va a ser un crimen, va a ser un actuar legal, se han defendido diciendo que hay un instante en el que ellos tuvieron miedo y en ese instante no pudieron pensar, se sintieron en peligro, se sintieron en riesgo porque vieron que la víctima tenía algo parecido a un arma, así fuera un celular o una cartera o una botella de agua, y dispararon. Y se defienden a partir de que en ese micropedazo de tiempo ellos no pudieron pensar y se sintieron en peligro. Y eso los justifica. Lo interesante es entonces ver qué permitió ese microsegundo, no solamente la historia de vida de cada persona, del militar y del asesinado, sino todo lo que hay alrededor. Un Estado que permite que los militares estén puestos en ese lugar, en ese momento, una sociedad que permitimos, que el Estado permita que la sociedad, que el militar esté puesto ahí, en ese momento, en ese segundo, tratar de entender por todos lados y entonces girar alrededor del acto violento, ¿no? Y los cuentos un poco trataban como de estar… que la violencia fuera ese giro alrededor de una historia normal que la atravesaba, ¿no? Justo decías de lo que te interesaba dentro de la empatía y algo que me gustó mucho y también me perturbó de Las Tierras Arrasadas, esa novela que está ahí, fue el entender a los secuestradores, ¿no? Que, no sé, me pongo a pensar en tal vez en la narcoliteratura y todo eso, que llega a ser muy maniquea, ¿no? Pues los malos son malos, los buenos son buenos, y aquí los malos tal vez no eran tan malos, ¿no? Es que una de las cosas que nos han vendido también muchísimo es que la ética y la moral son una sola, ¿no? Y son la que ha impuesto el dominante, que al final vivimos dentro de la ética y la moral que ha impuesto el dominante, y que debemos juzgar a las acciones de los demás seres humanos con esa ética y con esa moral. Yo creo que la ética y la moral que tenemos aquí no funciona para nada para juzgar situaciones, límites como las que como las que se presentan en la novela. A mí me parece importante, por ejemplo, y siempre cuento esta historia, para pensar la idea del civilizado y el bárbaro de la que se habla tanto. Cuando Obama firmó la cierre de la cárcel de la prisión, del centro de torturas, en realidad de Guantánamo, y quedaban ya solamente 12 presos, porque los demás los habían logrado recolocar en cárceles europeas. Estos 12 presos tenían prohibido, estos 12 bárbaros tenían prohibido de parte de los civilizados tener cualquier pertenencia privada. No podían tener nada que fuera suyo y no podían acceder a ninguna cosa que pudieran transformar en algo que para los civilizados fuera un arma. No podían ni siquiera tener papel porque lo podían doblar y convertirlo en una punta si lo aprietas, si lo afilas, si lo vas trabajando poco a poco. Entonces lo único que tenían eran los platos y las copas y los vasos en los que comían, que eran de un material epóxico particular, y que eran las únicas herramientas que tenían. Y descubrieron los civilizados con sus 40 cámaras que los bárbaros se dejaban la uña del dedo gordo larga y escribían en los vasos y en los platos. Y no sabían qué estaban escribiendo.
y estaban preocupados de que estuvieran planeando un motín y se estuvieran pasando entre sí los platos y los bárbaros estuvieran pasando mensajes en los platos y en los vasos. Cuando llegaron los traductores que habían traído los civilizados para estudiar los platos y los vasos, descubrieron que lo que estaban escribiendo los bárbaros en los platos y en los vasos era poesía. Poesía sobre las aves que veían los 15 minutos que tenían de tiempo de exterior, poesía sobre la luz que entraba a sus celdas, poesía sobre el tiempo, y se los requisaron todo, ¿no? Y les prohibieron escribir. Los bárbaros estaban escribiendo poesía y los civilizados estaban prohibiendo la escritura de la poesía. Digamos que ahí es muy fácil invertir los papeles, ¿no? Y esto me parece que es importante por un lado y por otro, también el hecho de que las situaciones que hacen migrar a un migrante, y ni siquiera tenemos que hablar de los centroamericanos de la novela, los hemos visto migrar en nuestro país durante décadas y nadie hemos sido capaces de detener esa migración o de ayudar al migrante y no hemos sido capaces ni siquiera de verlos hasta que no están ya lejos en Estados Unidos y es un pinche gringo como Trump el que los ofende. Entonces ahí sí ya decimos, ¿cómo le pueden hacer eso a nuestros migrantes? En estas sociedades hipermétropes que somos capaces de ver a alguien que está a 7,000 kilómetros porque lo vemos en una pantalla y somos incapaces de ver a alguien que tenemos a 1,5 metros, aunque sea de carne y hueso, ¿no? Pero las condiciones que hacen migrar a alguien son también las mismas condiciones que hacen que alguien termine, en lugar de migrando, siendo engullido por el crimen o por la maquinaria de ciertas organizaciones criminales y reconvertido en un secuestrador de migrantes. Por lo tanto, me parece igual de importante entender la condición y la historia de vida de esa persona que la del migrante. Ahorita que mencionabas esto, me acordé nada más como un paréntesis mientras prendes tu cigarro, de también haber visto algo sobre Guantánamo, en donde tienen una pequeña biblioteca, seguramente muy mala, en donde uno de los libros más leídos era Harry Potter y El prisionero de Azkaban, que es la historia del tipo en una cárcel y ellos tenían miedo a los dementores, ¿no? Entonces, me gustaría pensar en tu concepción y que es muy pegada a la idea que tiene la brigada haciendo pues, lo que ha hecho durante estos 8 años, del uso de la cultura como reconstrucción, de trabajar, de usar a la literatura para educar, para enseñar las posibilidades que puede haber de que esto puede ser distinto, tal vez. Sí, la literatura y la música, y lo platicábamos, a la empatía, a esa posibilidad de volverte, de ponerte en lugar de otro, de entender la vida de otra persona, desde estar en esa otra persona durante el acto de la lectura, también lo tienen las demás artes, ¿no? La experiencia estética permite eso, da lugar a ese transformarte en alguien más, la pintura, la música, la comida, la risa. Lo que nos hace reír de los chistes, incluso más allá de que sea un cambio, una ruptura en el sentido de las cosas, algo que no esperábamos, es que estamos compartiendo con alguien más esa ruptura, que alguien más nos está hablando de esa ruptura, que estamos siendo parte del fluir del pensamiento y del humor de esa otra persona que te lo está contando, ¿no? Y eso también permite la literatura y permite que eso suceda en lugares en los que parecía no posible o nada más da lugar a eso, ¿no? La familia, por eso en ese sentido la familia siempre es una primera puerta a la lectura, a las exposiciones, ir acompañado de la gente cercana da lugar a la complicidad. Ayer lo platicábamos también en la presentación, el asunto de cuando uno lee algo y lo emociona, cuando estás realmente feliz por algo que estás leyendo y te sientes emocionado, lo primero que quieres es que alguien más viva eso mismo que estás viviendo tú. Quieres que alguien más lea eso que estás leyendo tú para poderlo compartir, para que no se quede solo en ti esa emoción. Esa necesidad de compartirlo es algo que también solamente permite la literatura y el arte, ¿no? O el cine, por ejemplo. Al cine, a la gente en general no le gusta ir sola al cine porque no es porque no te guste estar ahí sentado solo, es porque sabes que cuando acaba la película lo que quieres es poderla platicar con alguien, poderla compartir, poder gozar juntos de ese acto que acabas de compartir, ¿no? ¿Cómo decirlo? A ver. Esta... Pensaba en los cuentos de la superficie más honda que
que son, y es algo que mencionabas ahorita con el tema de los migrantes, en el momento en el que se convierten simplemente en números, ¿no? Cuando la violencia se convierte en 10 asesinados en tal lugar, ¿no? 4 cabezas o 3 colgados en el inicio de la Feria del Libro de Guadalajara hace 6 años, ¿no? Son números y son personas que no sabemos de dónde salieron y estaba pensando en que los cuentos de la superficie más honda es la parte de atrás, ¿no? De las notas que vemos en los periódicos todos los días y que sin embargo es ficción, ¿no? Entonces me gustaría revisar esa idea de darle una historia a cualquiera de esas cabezas que son simplemente números y también en la pequeña línea que puede haber en tus libros entre la realidad y la ficción en el momento en el que estás escribiendo. Bueno, es complicado. Primero trataría de decir que después de la defensa que he hecho de la literatura, también creo y estoy convencido de que la literatura no es capaz de cambiar la realidad, porque ya la hubiera cambiado si la literatura, y siempre lo digo, si la literatura pudiera cambiar la realidad, ya la hubiera cambiado cientos de veces a lo largo de los últimos siglos. Pero puede cambiar una persona, que es lo que estábamos diciendo, y después esa persona puede oponerse a la realidad o enfrentarla con más herramientas o mejores herramientas, pero ya depende de cada persona. Y en cambio sí creo que el periodismo es capaz de cambiar la realidad. Creo que el periodismo sí es capaz de, evidentemente no el periodismo de portadas de nota roja, que va sumando a las víctimas como solamente números, pero el periodismo de investigación, la crónica, que le devuelve la historia personal a la víctima, el trabajo, por ejemplo, que hace… estamos a años luz de la realidad violenta de El Salvador. En El Salvador el número de muertos por violencia es mucho más alta que la de México. Quizá tuvieron que llegar a eso para que existiera una cosa como El Faro, que es un grupo de periodistas salvadoreños que han hecho un trabajo que está transformando el rostro de un país entero como El Salvador y de su idea de la violencia, a partir de regresarle a las víctimas, no contarlas solamente como se cuentan los kilos de carne, sino contar las historias personales y seguir las historias de vida de esas víctimas, devolverles, digamos, la existencia. No en una cosa liberal de los derechos humanos, sino realmente asumir que cada víctima es ante todo una persona. Y eso me parece que es algo que en el periodismo mexicano se está también empezando a hacer. Hay grupos como Periodistas de a Pie, hay muchísimos periodistas que están haciendo ese trabajo y que es fundamental porque es una manera realmente de enfrentarnos a la realidad que estamos viviendo ahora. La diferencia fundamental entre la ficción y el periodismo en ese sentido es que el periodismo se debe a una idea de la verdad, por vaga que ésta sea. No puede alterar los hechos de lo que sucedió. Y la ficción sí puede reconstruirlos, inventarlos, porque se debe a una idea no de la verdad, sino de la veracidad. Y la veracidad en ese sentido permite que devolverle la historia a un personaje sea también metaforizar sobre todos los que podrían ser ese personaje. Y en esa idea de la metáfora creo que es donde está el poder mayor de la ficción. Construir una realidad tan parecida a la que habitamos, pero en la cual las explicaciones sean más racionales, digamos, ¿no? Y por ejemplo, el caso que tú mencionabas de Crónica de una muerte anunciada, ¿cómo lo ves? ¿Más literario, más periodístico? Ahora te toca a ti, ¿no? Bueno, ayer hablábamos de Crónica de una muerte anunciada, donde en la crónica normalmente lo que mantiene la atención, lo que hace que uno esté atento todo el tiempo en la lectura, es que no sabe qué es lo que va a terminar pasando, qué es lo que va a terminar sucediendo. Pero en Crónica de una muerte anunciada sabes desde la página 1, desde el párrafo 1, que lo que sucedió es que mataron a un hombre porque una mujer que se casó con otro hombre, ese otro hombre descubrió que su mujer no era virgen, y entonces los hermanos de la mujer, como el hombre la abandona en la noche de bodas, deciden vengar a la hermana, y para vengar a la hermana deciden asesinar al que creen, porque ella medio dijo que había sido el culpable de que ella perdiera la virginidad, es decir, con quien ella había estado una noche.
García Márquez construye ese libro con personajes ficcionales, pero basado en una historia real de su juventud. El muerto, el asesinado, es un amigo muy cercano a Gabriel García Márquez durante su infancia y juventud. Conoce a todos los personajes y en algún momento él deja entrever, el escritor, el autor, que él podría haber sido en realidad quien hubiera sido el culpable de el que hubiera estado esa noche con esta mujer en vez de el acusado. Y de hecho la protagonista dice, cuando le preguntan, dice, él fue mi autor. Se refiere a mi autor como si el autor fuera el que le quitó la virginidad, pero también se puede entender, y es lo que han dicho algunos críticos, que es en realidad el autor del libro, García Márquez, ¿no? Ahí la frontera entre la ficción y la realidad pues es muy complicada. Muy complicada porque es un hecho real revestido de ficción, cambiado los nombres, cambiado los personajes, y en el cual realmente hace más una autoexpiación García Márquez. Desde mi punto de vista, hay quien cree que no es así. Yo creo que sí, yo creo que García Márquez sí es el culpable de que ella haya perdido la virginidad. O el que haya estado con ella cuando la perdió, porque además hay otra clave de la que sí no hablan mucho los críticos, que es el hecho de que García Márquez y el personaje asesinado habían compartido otras novias de juventud y habían pasado muchas noches juntos en burdeles y habían compartido muchas camas de muchas mujeres, y eso también lo deja ver en la novela García Márquez, y es una manera de decir también podríamos haber compartido la noche con ella, ¿no? Pero claro, ahí el asunto es entender que Crónica de una muerte anunciada, a pesar del nombre, no es una crónica, es una novela. Y esa es la clave. Él le pone crónica como un juego, y porque la novela está narrada en forma de crónica, pero es una novela, no es una crónica. Eso le permite a él poder ficcionalizar y poder hablar de verosimilitud precisamente en vez de verdad. García Márquez, si hubiera hecho una crónica, como por ejemplo lo es, hablando de otro libro de García Márquez, que sería el relato de un náufrago, eso sí es una crónica en forma, una crónica que apela solamente a los hechos periodísticos, a los hechos sucedidos, aunque tiene la maestría de un gran escritor como García Márquez, que en ese mare magnum de hechos logra encontrar, poner que la escena con la que empiece sea con el náufrago sintiendo que le pica en la cabeza, y es una gaviota que le está picando la cabeza, y esa escena poderosísima que sitúa a alguien abandonado en mitad del océano, perdido en una balsa, tan perdido que una gaviota lo despierta picoteándole la cabeza tratando de alimentarse de él, y él en cambio la va a atrapar para alimentarse de ella. Eso lo encuentra él. Solo un gran escritor entiende que una crónica tiene que empezar con ese momento, que es un momento de miles, ¿no? Pero entonces ahí es cómo encontrar también los momentos poderosos de la realidad o de la verdad, ¿no? Y para ir terminando, toda esta pregunta era un poco con trampa. En tu seguimiento de la verosimilitud a la hora de hacer literatura, porque es completamente real lo que uno está leyendo al leer tus libros, ¿no llega a haber una tentación de arreglar esa realidad? Que sucede mucho, ¿no? No, por supuesto. Pero el asunto es que yo no estoy hablando de la verdad, o sea que puedo modificarla todo lo que quiera mientras siga siendo verosímil. El problema es que si algo ya alguien dice, no, esto no puede ser, entonces ya me pasé de rosca, ¿no? Pero lo importante es que yo como es novela y como es ficción o son relatos, es ficción, yo puedo desdoblarla de la manera en la que quiera. El único asunto que yo no he podido tocar nunca, más que desde la edición, es, por ejemplo, en la novela En las Tierras Arrasadas, los testimonios textuales que hay de migrantes centroamericanos. Esos por supuesto que no los pude tocar. Y por supuesto que eso que hablas tú es muy interesante, la tentación, claro que estaba, porque hay momentos en la novela en los que a mí me hubiera gustado que también hubiera interrupciones de testimonios, como van los testimonios interrumpiendo la novela. Había momentos en la novela en los que a mí me hubiera gustado que ahí hubiera una interrupción, pero no había un testimonio que funcionara o que se engranara con ese momento de la novela. Por supuesto que podría haber intentado modificar un testimonio, pero ahí me hubiera traicionado a mí, hubiera traicionado a la literatura, hubiera traicionado al periodismo y sobre todo hubiera traicionado la voz de los migrantes que están reflejados en la novela, ¿no? Esa tentación debe ser muy fuerte, sobre todo para quien hace periodismo, para quien hace crónica. Y yo sé de periodistas que han tenido esa tentación
y que lo que han hecho de manera muy inteligente es decidir que una crónica no está terminada porque necesitan más testimonios para encontrar el testimonio que le hacía falta a la crónica para quedar perfectamente engarzada, ¿no? Vuelvo a los periodistas del Faro. Los trabajos que hacen a veces son de 6 o 7 años de investigación para lograr tener una pieza hermética como la estaban buscando ellos, ¿no? En vez de tener que modificar algún testimonio. Yo había dicho que era la última, pero bueno, una más. Me llama la atención saber, ya con estos libros y que seguramente tú estás pensando en algo más, o que ya tienes preparado algo más, tus intereses como escritor en cuanto a lo que sigue y también los intereses sobre, y es algo que ya sé por dónde va y la respuesta se me antoja mucho para ahorita, sobre tu interés sobre la historia o el lenguaje con el que cuentas esa historia. Bueno, primero lo de, pues sí, estoy trabajando hace mucho tiempo. Cuando yo decidí que iba o que quería ser escritor, la novela que tenía en la cabeza tenía que ver con una historia de mi familia, de la violencia masculina en Sinaloa, del surgimiento del narcotráfico en Sinaloa, de la necesidad tan mexicana de pronto desaparecer, de quererte ir, dejarlo todo, de la violencia política en los 70s. Mi padre estuvo muy metido en el 68, estuvo metido con Genaro Vázquez en Guerrero, y esa novela no la pude escribir, no fui capaz de escribirla hace 10 o 12 años, fui completamente incapaz, me quedó grande, digamos. Y después, cada vez que terminaba una novela, pensaba que por fin iba a escribir esa novela. Y siempre me seguía quedando grande, no encontraba. Después, con el tiempo, he entendido que uno de los personajes, además de mi abuelo y mi padre, tenía que ser yo, y que claro, yo no tenía nada que decir todavía hace 10 o 12 años, o nada que contar sobre mí mismo. Y ahora finalmente estoy muy metido en esa novela, esa es la novela que estoy haciendo ahora, que tiene que ver de esa manera con la historia de la masculinidad en México, de la violencia política en México. Eso es como respondiéndote a lo que uno está interesado. Después me interesa muchísimo lo que se está haciendo escritores ahora, ¿no? Este año, y seguramente la encontrarán aquí, la novela de Fernanda Melchor que se llama Temporada de Huracanes. Es una novela que yo creo que, y ayer también lo hablábamos y lo hemos hablado muchas otras veces, al final todo eso de que las generaciones y las generaciones de escritores quizá no existen y quizá sí, quizá tiene sentido pensarlo o no, pero lo que sí es cierto es que cuando hay mucha gente escribiendo en torno a un tema, va a llegar alguien después que va a tomar todo eso y lo va a hacer mejor. Y así como estaba escribiendo sobre la violencia Herbert, Yuri Herrera, Ortuño, yo, muchos escritores en un cierto momento, de pronto todo lo que hicimos regular, llegó Fernanda Melchor, hizo una novela que se llama Temporada de Huracanes y logró encapsular a México y a una cierta violencia en México de manera precisa, ¿no? Entonces, esos libros, por ejemplo, me interesan mucho, ¿no? Lo que está haciendo esa generación, bueno, esa gente que nació en los 80s. Y la otra parte de la pregunta que me decías sobre el lenguaje, pues también lo hemos platicado otras veces y siempre que estoy con Ezra en una mesa, las termina igual convirtiéndome en un merolico de feria y haciéndome decir esa frase que por alguna razón le gusta que la diga, porque como odia a Vargas Llosa, le gusta que cuente esa historia, que es cuando Vargas Llosa se peleó con Juan José Saer porque decía que el compromiso político en literatura era absurdo. Juan José Saer le dijo que además de no entender ni lo que era la literatura ni lo que era el compromiso político, se equivocaba pensando que el compromiso político se medía por los temas que elegías contar o de los que elegías hablar. Y le explicaba, no sé, sabemos si lo haya entendido, yo creo que no, que el compromiso político está no en la historia, sino en cómo la cuentas y en el lenguaje que decides usar para contarla. En estar siempre claro de que cuando te sientas a escribir un texto, lo primero que tienes que pensar es que tienes que escribirlo con un lenguaje diferente al lenguaje del poder, diferente al lenguaje, digamos, que el poder ha impuesto como cotidianidad o como medida cotidiana. Y eso es como mi idea, yo la adopto, se la secuestro a Saer y creo en ella fervientemente, en que el lenguaje tiene que ser, siempre tienes que tratar de escribir desde ahí, ¿no?
Pues yo creo que Emiliano ha escogido tanto el tema como el lenguaje correcto para contar lo que él siente que tiene que contar. Entonces, yo quiero terminar invitándolos a que se acerquen a los libros de Emiliano si es que no los han leído, si es que no los conocen. Esto no era una presentación de libros, sino más bien una charla para que vieran cuáles son las ideas que puede llegar a tener el escritor y ver qué hay detrás de todas las historias que ustedes van a leer ahorita, así como los cuentos de la superficie más honda son la parte de atrás de todo lo que vemos a diario en los periódicos y de lo que vamos a ver en los siguientes meses con esta ley de seguridad interior. Entonces, yo los invito a que compren un libro para ustedes y pues ya estando en estas fechas, quincena, navideña, pues se lleven otro y lo pueden regalar y ya tienen un maravilloso regalo navideño. Muchas gracias. Un Muchas pack gracias, muchas gracias completo. a ustedes, Hasta muchas tienen, gracias a todos por venir, muchas gracias a Ezra, muchas gracias a la Brigada Cultural. hasta tienen la historia que van a contar aquí en la cena navideña, entonces ya están completitos. Entonces, ahí están los libros, como ya dijo José, La superficie más honda, que es el libro más nuevo, está muy, muy barato. Emiliano va a firmar algunos poquitos, los que sean necesarios tal vez. Entonces, pues cómprenlo si quieren. Y si no, pues también, ¿no? Fue muy chido que Emiliano mencionara a Fernanda Melchor y ese libro, porque ahora se va a subir Oscar de Pablo por acá para empezarles a pues, platicar qué es lo que hemos estado leyendo en estos últimos meses y a ver qué les interesa.